Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. De verdad que uno debería proponer que los ministros mostraran su cheque de cobro, ¿no? Y su pago mensual para poder Sí. decir las cosas claras. Por lo menos a mí me gustaría que Yelixa Santaella publicara qué es lo que gana ella como ministra de Educación. Todo, con sus bonos, primas, etcétera, etcétera, todas las bonificaciones adicionales, porque es la única manera de ¿Y dónde poder, estudian los hijos, los familiares, los nietos? claro, es la única manera de explicar o de comprender por qué ellos son tan miserables con la clase trabajadora. Fíjate que, volviendo a Torrealba, Torrealba dice que ellos no pueden aumentar el salario mínimo por culpa de las sanciones. Sí. Tamaña mentira, porque hace 14 años el salario mínimo ha venido cayendo en Barrena. Y qué casualidad, Totalmente. son los años en los cuales ha estado Maduro en el gobierno. Ay, qué casual. El protector del pueblo venezolano, de los trabajadores venezolanos, ha sido el principal propiciador del derrumbe del salario mínimo en Venezuela. Ah, pero eso no lo dice el ministro dice que las sanciones, pero que yo sepa las sanciones, como ellos la entienden y le explican desde hace 4 años, 5 años, ¿y qué pasó? ¿Y el resto de años? ¿Dónde los dejan? ¿Dónde los dejan? Pero acuérdate de algo, Alan, que ellos, los personeros del gobierno, de los gabinetes ministeriales, son unas cotorras, son unos loros que tienen que repetir lo que a ellos le indican. Para ellos les tienen puesto un guión. Hoy usted va a decir esto y usted va a decir aquello. Pero diga, hable, defienda la revolución bonita. ¿Y de qué les ha servido? Absolutamente de nada, porque ya nadie les cree, Alan. Y fíjate algo, tocaste un tema muy importante, porque mañana los gremios, por supuesto, aliados del régimen de Nicolás Maduro, van a estar en el contrato colectivo de los docentes. Eso sí, hay que tenerle y ponerle lupa mañana a esta situación, Alan Ernesto Peralta. No, hay que ver quiénes son los traidores de la clase trabajadora, porque quienes firman este contrato colectivo en estas condiciones, como las conocimos nosotros el viernes, que hablamos de eso, en esas condiciones, un bono en el 2015 de 800 bolívares, imagina cuánto va a valer ese bono en el 2015. Yo creo que lo que hay es que estar bien claros en quiénes son los traidores a la clase trabajadora y entender que los gremios y las organizaciones tienen sus esquiroles que actúan de manera muy clara a favor del régimen, pero eso no lo hacen de gratis. Yo no No, en creo que, absoluto. yo no creo que ninguno de estos operativos del gobierno estén exponiéndose al escarnio público, al odio de la clase trabajadora de manera gratuita. Es más, yo no creo que haya esa solidaridad de que, bueno, tú eres socialista, yo soy socialista. No, no, no. Ahí hay billullo metido. Por Y supuesto. bueno, y Acuérdate de debe algo, ser. que cuando ellos firman el contrato colectivo está el patrono y está el empleado, o los empleadores también. Entonces ellos van a hacer ahí un advenimiento falso. ¿Cuál sería el punto? Voy a quitar esto, voy a quitar aquello, voy a quitar esto. Ajá, pero ¿cuánto hay para eso? Alan, yo he vivido de esos puntos, he visto esas negociaciones tan falsas, que en la cuarta teníamos que luchar por las reivindicaciones de los obreros. Hoy día a estos gremios que están rodilla en tierra con el gobierno no lo van a hacer. Y fíjate algo, Alan, para terminar este puntico, 14.52 el dólar a esta hora. Qué barbaridad, qué barbaridad. A mí me siguen insistiendo que uno de los principales propiciadores intencionales de esta debacle del Bolívar es el gobierno, porque necesita más moneda, más Más moneda, bolívares para por poder supuesto. pagar los contratos, para poder pagar la cuarta porción de los aguinaldos, que no lo ha pagado, por cierto. Y No, no, en entonces nada. entonces necesitan ese efecto perverso de la devaluación para tener más bolívares, para pagar con bolívares devaluados y dejar a la gente mamandini, porque el que cobró la última porción
de estas prestaciones, correcto. de estas utilidades y pagos de fin de año, no va a hacer nada con esa plata, simplemente un número más en su estadística. Sí, eso es cierto. Unas estadísticas que están segregadas totalmente a lo que indique la famosa revolución educacional que tiene en el país. Y sobre todo, como lo dijiste tú, la ministra Santaella, me imagino que sus nietos, sus hijos, sus sobrinos deben estudiar en las escuelitas públicas del país. No, pero bueno, me tocaste un punto, pero eso quedará pendiente porque se nos acabó el tiempo. Carlos, Perfecto. muchas gracias por todo. Como siempre, Alan. Bueno, y un saludo a toda la audiencia que a esta hora está en el programa Siempre Venezuela. Hasta la tarde. Bueno, nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con el programa en la tarde de hoy. El economista y profesor universitario José Manuel Puente expresó que diciembre es un mes donde se pagan aguinaldos, bonos de fin de año y esto puede haber impactado el tipo de cambio en el país. Asimismo, indicó que el problema de fondo, más allá de los temas coyunturales y estacionales, es la apreciación del tipo de cambio. El problema no es el dólar, el problema lo tiene el bolívar, dice Puente, que en esencia es el resultado de una economía mal manejada. Comentó que el dólar ha tomado valor en los últimos 8 meses y es la primera vez en la historia que un dólar tiene la paridad equivalente a la de un euro. Sostuvo que la economía venezolana tiene una serie de inconsistencias en materia fiscal y monetaria y cambiaria, por lo que el tipo de cambio se está devaluando a tasas muy fuertes. Se está generando un círculo vicioso. Se devalúa la moneda, se generan choques inflacionarios que causan mayores apreciaciones y esto se convierte en un perro mordiéndose la cola. ¿Qué descripción más buena la de el economista Puente? El especialista manifestó que con el tipo de cambio actual, los salarios de los venezolanos son nuevamente los más bajos de Latinoamérica. Lamentablemente, el tipo de cambio venezolano va a seguir devaluándose en los próximos meses y el 95% de la población venezolana está execrada de los patrones de consumo de lujo porque no tienen ingresos para acceder a ellos. Es así de simple. El venezolano ha perdido su capacidad de compra con este bolívar. La gente no quiere los bolívares. Y no los quiere sencillamente porque son pan para hoy, hambre para mañana. Lo que agarras hoy, mañana está devaluado. El gobierno ha demostrado que o no quiere o es incapaz de controlar el tipo de cambio. El Banco Central de Venezuela actúa no de manera independiente, sino plegado a la política económica, entre comillas, que tiene el gobierno. Y por el otro lado está una población desesperada porque sus ingresos cada vez son menores y no se puede sobrevivir en un país bajo esas circunstancias. ¿Hasta dónde va a llegar la capacidad de aguante del venezolano? Obviamente una persona con salario mínimo no puede sobrevivir, no puede sobrevivir. Sin embargo, hay cifras como esta de Incovi. 86% de los adultos mayores en Venezuela viven en condiciones de pobreza, lo que quiere decir que 8 de cada 10 adultos mayores están en condición de pobreza y también 4 de cada 10 de esos que están en pobreza están en condición de pobreza extrema, pobreza eh, casi en situación de indigencia. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que un país que se dé el lujo, un gobierno que se dé el lujo de pagar 50 millones de dólares para una asesoría que nunca se cumplió, esté dejando que su gente esté muriendo literalmente de hambre? Son las preguntas que se tiene que hacer usted a cada momento en relación al país. Son las acciones que su corazón y su mente lleven para enfrentar a este régimen que es la máquina de hacer pobres más eficiente del mundo. No he conocido otra máquina tan eficiente como la venezolana en esto de hacer pobres. Este es un régimen que se caracteriza por hacer pobres en el país. Bueno, también en otro orden de ideas, hay un detalle interesante en materia informativa eh, y es el tema de la persecución contra los comunicadores, trabajadores de los medios de comunicación. En los últimos 9 meses, CEPAS, una ONG de derechos humanos, ha detectado 421 casos de persecución y criminalización ocurridos entre enero y septiembre del 2022.
156 corresponden a trabajadores de prensa, de acuerdo con el Centro de Justicia y Paz, CEPAX. Otros 97 fueron contra personeros políticos, 93 contra agentes de la Fuerza Armada Nacional, 46 contra la población general, 23 contra organizaciones de la sociedad civil y 6 contra las universidades. CEPAS indicó que solo durante el mes de septiembre se documentaron 36 actos de persecución y criminalización por parte del régimen de facto de Nicolás Maduro. De los casos se identificaron 11 casos de hostigamiento o amenazas, 6 procesos irregulares y arbitrarios, 3 impedimentos para registrar un hecho noticioso. Además, se produjo el cese de 15 emisoras de radio y el cese de un programa dentro de estas emisoras de radio. Los atropellos fueron cometidos contra trabajadores y medios de comunicación, contra ciudadanos, contra personas vinculadas a la política, contra organizaciones gubernamentales y contra otras universidades. Así que ese es el panorama que tenemos en materia de medios de comunicación en Venezuela. Ese es el panorama que hay que enfrentar para el próximo año en el marco del proceso preelectoral. Ese es el panorama que quiere sembrar el gobierno de un desierto comunicacional mayoritario para evitar que se sepa la verdad de lo que está pasando en el país. Pero hay una cosa que hay que advertir. Por más que las sombras pretendan tapar el sol siempre saldrá y saldrá para todos. Eso es algo que tenemos que tener presente cuando decaiga el ánimo frente a esta realidad de este régimen de facto en contra de los venezolanos. A propósito de eso, Juan Guaidó habla de cambio y unidad. Escuchemos al presidente encargado de Venezuela. Esperando nada bueno de una dictadura, sí estamos en un proceso de negociación. Miren, si alguien no tiene buena con una dictadura, somos los que estamos aquí. Básicamente no nos quedamos a paz. Cuando me dicen, bueno, ¿tú crees una dictadura? Bueno, le puedo narrar de Pipo, de nuestros presos torturados en el DGCIN, de mi tío, por no ir muy lejos, que me narraba cómo torturaban en la celda de al lado, o a Demóstenes sencillamente, mi jefe y asistente de despacho en ese momento. Tranquilo, Luis. Como ustedes, Luis, saben, trabajando muy duro, pero también con condiciones muy difíciles, que es lo que nos ha tocado. Entonces, no tenemos miedo de ir a una negociación, porque tenemos clara la mirada en dónde, en el objetivo, un acuerdo que mejore las condiciones para una elección presidencial. Y entendemos una elección presidencial no como una fiesta electoral, por Dios, ni siquiera para saber quién tiene más votos. Los tenemos, lo hemos demostrado una y otra vez. Somos mayoría los que queremos cambiar este país. Somos mayoría los que hemos decidido nuestra opción de cambio y poder para salir de esto. Claro que lo somos. Pero entendemos esa elección como una oportunidad, como una ventana de oportunidad para ejercer esa poderosa mayoría que somos en las calles de Venezuela y defender ese voto. Bueno, escuchamos entonces la posición de Juan Guaidó sobre este tema de la necesaria unidad, la demostración de fuerza que tienen que hacer los factores democráticos en Venezuela. Bueno, y con este tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Siempre llevándoles la información del país, de Venezuela y también de su migración a lo largo y ancho del mundo. Bueno, lo que sabíamos todos, lo que todos conocíamos, Rafael Quiroz, economista y experto en el área petrolera, ha señalado que la producción petrolera venezolana se mantuvo totalmente estancada durante el presente año, con un promedio de producción que ha estado oscilando entre 645.000 y 693.000 barriles diarios de crudo. ¿Dónde está el millón de barriles ofrecido por el régimen de facto? ¿Dónde está el 1,5 millones que Tarek El Aissami prometió que íbamos a estar exportando este año? ¿Dónde están las respuestas para los venezolanos y venezolanas que aspiran a la recuperación de la industria petrolera venezolana? Por lo menos la garantía de suministro al mercado interno, porque las colas están demostrando que lo que dice Quiroz es cierto, totalmente cierto. Ahora bien, Quiroz estimó que el promedio anual para el 31 de diciembre cerrará en 687.000 barriles diarios. No fue posible de llegar a la meta de los 2 millones de barriles diarios establecida por el gobierno nacional, una meta totalmente irrealizable desde el mismo momento que se propuso.
Quirón aseguró que para aumentar los volúmenes de crudo del país se requiere más inversión en dos áreas fundamentales, exploración y producción. PDVSA no está en condiciones de invertir ni siquiera un centavo y necesita entonces del capital internacional que no va a venir mientras el régimen de facto se mantenga en Venezuela, que no va a venir mientras no haya un plan de economía estable, que no va a venir mientras no haya un respeto a la inversión extranjera, a la inversión de capital extranjero y haya leyes que realmente cumplen y garanticen. Si no hay garantía de recuperación de tu inversión, ¿para qué vas a invertir en Venezuela? Y esto es lo que propicia el régimen de facto. Voluntad Popular estuvo de aniversario. Juan Guaidó habló de ello. Vamos a escuchar cuál es la visión que tiene el presidente de Venezuela en relación a este tema. Con motivo del 13 aniversario de Voluntad Popular, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, resaltó las arduas luchas que ha tenido la Tolda Naranja en estos años. Y un partido político hoy, nacido en dictadura, tiene la responsabilidad y el deber de darle respuesta a un país, a una sociedad que está aspirando no solamente un 15 y último, que lo merece, y díganle que no tiene oportunidades. ¿Se atreven a hacerlo? No, ¿verdad? No podemos decir que un país se arregló cuando un niño de 4 o 5 años no tiene las mismas oportunidades de un niño nacido en cualquier parte del mundo, carajo. Guaidó a su vez recalcó la necesidad que existe de apoyar a la comisión de primarias de cara a los próximos eventos electorales. No esperemos a que la comisión de primaria nos venga a hacer el trabajo, por cierto. Hay que apoyar a la comisión de primaria. ¿O es que no la queremos con la menor interferencia de la dictadura posible, ergo un CNE tutelado? El presidente Guaidó puntualizó la necesidad de que exista unidad entre todos los factores políticos de oposición e insistió que promoverá esto en todos los espacios. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bueno, fue el reporte de la Asamblea Nacional sobre el tema de este aniversario del Partido Voluntad Popular. Hay una alerta. Se aprovechan de la migración, se aprovechan de los venezolanos y las venezolanas, especialmente que están en condición bastante precaria en muchos países latinoamericanos. Un estudio realizado entre población migrante venezolana en Colombia mostró el auge de las casas webcam en la zona fronteriza, donde cerca de 12.000 personas se dedican a grabarse en actividades sexuales que luego venden a consumidores extranjeros a través de Internet. El estudio Sexo por Supervivencia se presentó en Nueva York por la organización AIDS for AIDS, nacida en Nueva York como un grupo de apoyo a las comunidades vulnerables al VIH y que suele realizar campañas de apoyo a las personas que ejercen trabajos sexuales. En este caso, el estudio se realizó entre 2021 y 2022 por parte de la sección colombiana de la ONG. Se entrevistó a 500 venezolanos que ejercen algún tipo de actividad sexual para sobrevivir, tanto heterosexuales como homosexuales y trans. El fundador de AIDS for AIDS, el venezolano Jesús Aguals, explicó a la agencia española EFE que la razón del estudio, de que el estudio se presente en Nueva York es para alertar de que lo sucedido en territorio colombiano puede perfectamente reproducirse en esta ciudad. Eso tras la llegada de miles de refugiados venezolanos los pasados meses que buscan sus propias estrategias de supervivencia. Uno de los fenómenos de mayor auge es el de las casas webcam, donde los migrantes practican sexo entre sí, heterosexual, pero sobre todo homosexual, y acceden a que los graben para unas páginas web con clientes mayoritariamente estadounidenses y europeos que pagan por el minuto de conexión. Solo en las poblaciones de Cúcuta y Villa Rosario, cerca de la frontera con Venezuela, se encuentran 800 y 1.000 casas dedicadas a lo que se llama modelaje webcam. En cada una de ellas trabajan grupos de 5 a 20 personas, generalmente muchachos entre 16 y 25 años. Esta actividad no es lícita cuando se considera a sus participantes que lo hacen en forma voluntaria. Y la policía colombiana solo interviene en estas casas cuando se tiene constancia de que se practican actividades que involucran la explotación de menores de edad. Pero la multiplicación de estos espacios ha hecho bajar los precios y algunos de los testimonios recogidos por AIDS for AIDS apuntan a que se están dando cada vez mayores prácticas extremas
que están mejor pagadas. Esto implica aceptar someterse a quemaduras, latigazos e incluso ingesta de algunos elementos impropios. Curiosamente, la gestión de las casas es muchas veces familiar entre grupos de amigos y quienes participan en estas actividades no asocian el intercambio de sexo por dinero como una forma de explotación por parte de un tercero, sino como un modo para obtener recursos de subsistencia. Qué cosa tan seria esto, lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos con el programa. Más información. Lady Gómez, exgobernadora del estado Táchira y dirigente de una facción de Acción Democrática en la entidad, denunció que el Juzgado Superior Primero de esta jurisdicción le está cobrando los costos procesales de querer apelar a la sentencia de esa instancia que dictó a favor del actual gobernador Freddy Bernal por presuntos daños morales y que le privó a ella, a la exgobernadora, de su vivienda principal. Advirtió que quienes se alegran por la arremetida política, desde quienes tienen el poder, que tengan seriedad y paciencia para ganarse la confianza de un pueblo que se siente traicionado. Recordemos que Lady Gómez fue acusada por el actual gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, por unas denuncias que ella hizo, donde Bernal se señalaba como el coordinador de todo el proceso de contrabando, el principal contrabandista del estado Táchira. Y era porque el hombre era quien daba los permisos, las autorizaciones de tránsito de mercancía a través de las trochas, a través del llamado gobierno paralelo que se instaló en el estado Táchira, el supuesto protector del estado Táchira. Pero resulta que como los patos le tiran a las escopetas, Lady Gómez, que hizo la denuncia, no se hizo ninguna investigación, más bien se hizo una investigación en contra de ella, y a raíz de esa investigación un juzgado en el estado Táchira determinó que al gobernador actual le habían ocasionado daños morales y que estos daños morales se resarcían de alguna manera con la vivienda principal de Lady Gómez. Recordemos que cuando tú declaras en Venezuela una vivienda como vivienda principal, es inejecutable, no se puede embargar, pero esto parece que se le olvidó al juez en cuestión y decretó pues el embargo de la vivienda de Lady Gómez. Por otro lado, ella adelantó un posible regreso al mundo activo de la política, señalando que es necesario enfrentar esta situación que actualmente se vive en el país. Dijo que mientras no haya unidad y se mantenga la división, la administración del presidente de facto, Nicolás Maduro, continuará en el poder. A través de un hilo en redes sociales, Gómez advirtió que esta condena judicial y esta sentencia de fecha 25 de noviembre del 2022 se da en un contexto de negociaciones políticas entre varios sectores y dijo ser partidaria y defensora del diálogo para buscar una salida a la crisis, lo que generó despiadados costos políticos, entre ellos la afectación personal, la situación que ahora se le somete y encima de todo cobrándole costos procesales por un proceso que el juez tiene que iniciar, así de sencillo. Esto no es porque es facultativo de él decir sí o no. Es un proceso que tiene que iniciar porque es una apelación contra su decisión. Hoy también se produjo enormes colas en el estado Bolívar, específicamente en Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar, donde no hubo despacho de gasolina en las estaciones de servicio dolarizadas ni en las subsidiadas, mucho menos. Las estaciones de servicio amanecieron cerradas y ninguna autoridad ha respondido por la falta del despacho. Este martes correspondía echar gasolina a los vehículos de placa terminadas en 9 y 0, pero 0 se quedaron, no hubo gasolina, no hubo para nadie. Y esto no es solamente un hecho exclusivo del estado Bolívar, esto está ocurriendo en Anzoátegui, esto está ocurriendo en Monagas, esto está ocurriendo en Lara, esto está ocurriendo en el estado Táchira, esto está ocurriendo en el estado Mérida, en donde cada vez se ve más complicado el suministro de gasolina. Y esto yo lo asocio con la noticia que comentábamos hace un rato del experto petrolero sobre el muy bajo nivel de producción que tiene PDVSA. Se está yendo todo al mercado internacional y se está dejando de lado al mercado nacional venezolano,
y al abastecimiento del mercado nacional venezolano, porque ellos necesitan los dólares, aunque pagan en bolívares. Así están las cosas en mi Venezuela querida, afectada por un régimen de facto que solo piensa en la ganancia, en la corrupción y en el mal manejo del país. Vámonos ahora a una pausa comercial musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, y con este tema muy conocido, muy disfrutado y muy bailado, iniciamos el último segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en este mediodía. Edgar Zambrano, primer vicepresidente de Acción Democrática, expresó que confía se produzca una pronta liberación de prisioneros políticos en el marco del diálogo entre el régimen de facto de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria. El presidente de facto tiene en sus manos la Constitución, activando los alcances presidenciales para proceder con voluntad política en tiempo de gaitas y villancicos. Señala Zambrano que estos son los gestos esperados de una política asertiva, sellada para resolver con voluntad el tema de los más de 300 presos políticos que existen actualmente en Venezuela. Los presos políticos son hijos de Venezuela, civiles y militares, son hijos, esposas, madres, padres, hermanos, sobrinos, abuelos. Son un pueblo empoderado en la Carta Magna, amparados por derechos políticos y garantías constitucionales. Destacamos una vez más el caso de los policías metropolitanos, sin deudas ante el imperio de la ley. Asimismo, las injustas detenciones de Javier Tarazona, Roland Carreño, Juan Requesén, aunado a más de 300 presos políticos. El integrante de la Dirección Nacional de Acción Democrática aseguró que en el diálogo retomado en México se tejen muchas puntadas, tanto en su interior como fuera de él, dada la vital importancia en la geopolítica del continente, por lo que es altamente útil ganar confianza con el ciudadano, porque sin resultados será muy difícil superar la apatía del pueblo, afirma entonces este dirigente de Acción Democrática, el señor Zambrano, Edgar Zambrano. Vamos a escuchar ahora a Delsa Solórzano. Ella, como representante de una organización política, Encuentro Ciudadano, solicita prestarle atención al trabajador del campo en Venezuela, ya que es uno de los sectores más abandonados que tiene el país. Escuchémosla. El maíz importado lo estaban pagando el régimen, la dictadura, a 0,50, ¿no? Ellos quieren poner a 0,52. Ellos, lógicamente, dicen, hermano, costo de producción. Por cierto, no lo voy a decir, pero yo sí la matraca. Porque entonces usted monta su producto en un camión y tiene que pagar toda la matraca de aquí a donde quiera que vaya. ¿O no? Sí. Ah, entonces el régimen le dice, no, tú no lo puedes cobrar a 0,50, tú lo tienes que cobrar a 0,30, ¿no? Ajá. Entonces, como un productor de maíz que sigue metiendo sus manos en la tierra para que Venezuela pueda tener trabajo digno y empleo digno, puede seguir produciendo con ese chantaje que le tiene la dictadura. ¿Cómo? Estos son unos héroes. A los productores del campo hay que darles facilidades para que puedan producir, para que puedan llevar alimento a la mesa de los venezolanos y para que puedan producir empleo, hermano. Porque si ellos les va bien, tienen empleo, producen empleo, a todos nos va bien. Entonces, la riqueza de las naciones no está en que venga el régimen a darnos la bolsa clara. Está, miren, en estas manos, en las manos de él y en las manos de todos nosotros que sacamos a nuestro país adelante. Bueno, Delsa Solórzano, Encuentro Ciudadano y el tema, el campesinado venezolano, los productores agrícolas y pecuarios venezolanos que están abandonados por el régimen de facto y por esta situación que vive el país. Un petrolero iraní que transportaba alrededor de 2 millones de barriles de petróleo ultraligero llegó a Venezuela esta semana, dijo el martes la organización no gubernamental United Against Nuclear Iran. Venezuela e Irán han ampliado recientemente su cooperación, principalmente a través del canje que proporciona a la petrolera estatal productos para refinar y diluyentes para producir grados de crudo exportables.
PDVSA, en cambio, suministra a Irán petróleo extrapesado venezolano y combustible nacional. El petrolero de bandera iraní Dore fue visto por imágenes satelitales cerca del terminal de Jose de PDVSA. Al inicio de esta semana, dijo a Reuters la jefa de gabinete de Unai Kari Yugman. Anteriormente fue visto cerca de Azulech, en la provincia iraní de Bushehr. En octubre, agregó Yugman. PDVSA no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios en relación a este tema. Por otra parte, los gremios, las organizaciones protectoras de defensa de derechos humanos y otros factores independientes de la vida pública nacional exigen la liberación de Javier Tarazona. Nuevamente se reitera esta solicitud. Vamos a escucharlo. El profesor universitario Javier Tarazona ha dado por años lo mejor de sí desde cada encuentro académico, buscando derrotar la oscuridad de la ignorancia desde la casa que vence las sombras, la universidad, la cual ha hecho parte de la libertad como principio humano. Hoy el profesor Javier Tarazona es un prisionero de conciencia por ejercer como defensor de derechos humanos, por levantar la voz por los más débiles desde Fundarredes. Hoy, contradictoriamente, se le vulnera su derecho a la libertad, por no ser indiferente ante las violaciones de derechos humanos a los venezolanos y por ello, hoy lo alejan de la universidad. Javier Tarazona cumple 521 días detenido injusta y arbitrariamente. Fundarredes continúa exigiendo su libertad y espera su regreso a las aulas para seguir formando a los jóvenes profesionales que recuperarán integralmente al país, para así vivir en la Venezuela reconciliada y próspera que todos esperan. Bueno, y nosotros nos seguimos sumando también a ese llamado por la pronta liberación de Javier Tarazona. Javier Tarazona no debe estar un día más detenido, porque tiene la razón, porque lo que dijo era verdad, porque el propio régimen lo demostró, porque el régimen no tiene cómo contradecir las afirmaciones de Javier Tarazona. Y por esas afirmaciones lo mantienen actualmente detenido. Sin embargo, Tarazona tiene la razón. Y esta situación pues hace que se le esté vulnerando su derecho a la libertad, su derecho a expresarse libremente, su derecho a ser consciente en una Venezuela en donde los inconscientes parecieran que manejan a su antojo el país. Y esto ya lo habíamos dicho nosotros en este programa. Venezuela transcurrió el año sin ley de presupuesto. Venezuela transcurrió el año sin ley de endeudamiento público. Venezuela transcurrió el año con un gobierno que de manera ilegal administró recursos del Estado sin compromisos fijados a través de una ley. Y esto lo dijimos repetidas veces, lo señalamos repetidas veces. Y obviamente, pues, lo que comenta Oliver es una clara demostración de la situación del país. Un país que es manejado como si fuera una hacienda, como si el dueño de la hacienda, el presidente de facto, hiciera lo que le diera la gana con el país junto con sus amiguetes. Y es la realidad de Venezuela. Entonces, ¿cómo entra en la ley aquellos presupuestos estadales que durante el año en curso se ejecutaron sin tener soporte reglamentario? Todos en el marco de una investigación sobre la validez o no de sus decisiones, estarían incursos en delitos previstos en las leyes venezolanas, objeto de investigación y sanción por parte de la Contraloría Nacional de la República, objeto de investigación y sanción por parte de la justicia venezolana. Pero como yo sé que eso no va a pasar en mi Venezuela, querida, porque el Poder Judicial está plegado a lo que diga el gobierno de una manera perruna, pues prácticamente perruna, y como no va a pasar nada en la Contraloría, porque también está muy plegado al gobierno, también de manera perruna, obediente y perruna, pues en Venezuela no va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada. Bueno, con este comentario los dejo picados porque vamos a seguir conversando de estos temas en la tarde de hoy a las 4 de la tarde en la próxima edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Ha sido un placer haber estado para ustedes a través de esta señal con un equipo importante en la producción: Vanessa Chacón,
Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, Alex Meneses, que está en este momento en la cabina de radio, La Voz de la Gran Colombia. También nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Y este es su servidor, Alan Peralta, llevándoles la información de Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Nos encontramos en la próxima edición de Siempre Venezuela. Que tengan una muy buena tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.